Hemos escuchado esta versión del país que obviamente es ajena a las creencias que puedan tener ciertos sectores del oficialismo. ¿Cuál es la realidad de lo que ha dicho y de lo que usted tiene? Ajá, sí, no, es casi imposible responderle porque él no ha dado una versión del país. Okay. Él ha dado una versión del supuesto movimiento estudiantil, pero él se encargó de demostrar cómo ese movimiento estudiantil no tiene verdaderamente un liderazgo ni verdaderamente un norte. Yo creo, me parece excelente que los estudiantes se preocupen por su país, salgan de su microautobiografía y procuren grandes marcos históricos, el bienestar del país, pero ellos necesitan lemas, objetivos, nortes y organización. Si uno trata de ordenar lo que el joven dijo, que lo felicito, bueno, uno no encuentra realmente por dónde empezar. ¿Qué es lo que ellos están buscando? ¿Qué es lo que están persiguiendo? ¿Por qué están luchando? Pero la realidad que él está presentando, ¿existe en Venezuela? ¿Hay esa escasez? ¿Hay esas colas? ¿Hay ese problema de inseguridad? Pero, perdónenme, por supuesto. Yo soy profesora y soy ama de casa. Hay desabastecimiento, yo hago cola como cualquier ama de casa, hay un problema, hay una crisis del sector productivo, hay problemas de inseguridad, todo eso es cierto. Pero eso no se solventa con unas guarimbas ni con un lema, la salida es la violencia. Eso se solventa a través de otras vías. Entonces yo felicito a los estudiantes y a los líderes estudiantiles. Yo soy socióloga, yo me gradué en los años 60. Yo pertenezco a la generación de los 60. Yo sé lo que es luchar desde una escuela de sociología por un país. Entonces se necesita un proyecto de país del cual carecen los estudiantes y del cual carece la Mesa de la Unidad Democrática. Porque tú no puedes existir por oposición a Maduro, o existir por oposición a Chávez, o existir por oposición al chavismo. Y en Venezuela la oposición tiene existencia y realidad porque es oposición a una persona o a un proyecto. Pero no porque tiene su proyecto propio. Entonces los estudiantes deben luchar y procurar su proyecto propio. ¿Qué proyecto de país quieren? Proyecto ideológico, político, económico, social y cultural. Ahora, doctora Estelín, pero más allá de un proyecto, escuchando parte de lo que ha dicho este estudiante y lo que dicen algunos factores de la oposición, más allá de un proyecto, más allá de una ideología, no es una crisis, no es un problema del que se están quejando, y más allá de ir contra Hugo Chávez o contra Nicolás Maduro, ¿no será ir contra una administración o contra una mala gerencia que puede ser lo que esté ocurriendo, como lo denunciara el propio Jorge Giordani? Pero por supuesto que hay problemas de gerencia y de gestión, eso nadie lo está negando, porque al igual que hay una feudalización en la MUD, ¿verdad? Que hay un divorcio dentro de la MUD, hay problemas dentro del chavismo, lo cual indica que hay un país que está buscando su norte, que hay un país que hay crisis política, pero no puede ser que yo marche porque las señoras hacen cola para comprar la comida. Eusebio, si me dejo llevar un poco por la interpretación de lo que de la realidad y del contexto que me está dando la profesora Estelín, yo podría decir que aquí el problema no es tanto el fondo, porque ambos sectores reconocen que hay problemas en el país, sino la forma en que hacen oposición o que buscan expresar el sentimiento de inconformidad de lo que ocurre en un país, Eusebio. Mira, aquí hay algo que no escapa de la realidad de los venezolanos, y es la realidad que yo vivo, y puedo decirlo como estudiante. Esto es una dictadura posmoderna, donde disfrazan internacionalmente al país de Venezuela como democrático, con elecciones, con un supuesto diálogo de paz, que no fue un diálogo sino un debate, en donde muchos se querían legitimar, muchos querían decir lo que querían decir, no sé para qué, querían decir lo que no lograron nada, mientras sigue habiendo escasez, mientras sigue habiendo una destrucción del aparato productivo. Se hacen llamar socialistas, pero no veo industria, no veo nada de eso, y en Venezuela sigue habiendo AMPA, siguen matando a gente, y los estudiantes no somos quien para decir, mira, la salida es esta o es la otra. Los estudiantes somos los que tenemos que capitalizar el clamor social, llegar a los barrios, llegar a las urbanizaciones, y que la gente
que sea escuchada por fin, porque se habla mucho de un gobierno de calle y se habla mucho de los partidos políticos, pero realmente ellos han subido a los barrios a escuchar a esa gente que está pasando hambre, que no tiene para comprar una medicina, que no se encuentran medicinas para esa abuela que sufre de diabetes. Eso es lo que realmente hay que ver, y la solidaridad con esas personas que han sido torturadas, apresadas también hay que tenerla. Nosotros como tal afirmamos que esto es una dictadura porque los 5 poderes públicos no responden a una persona imparcial de los venezolanos, y nosotros sabemos que este régimen está aferrándose al poder, y aferrándose al poder significa crear una brigada que vaya a perseguir a los estudiantes, crear más fuerzas de represión, que nosotros tengamos que buscar estrategias para salir a protestar porque sacar una sentencia que criminaliza la protesta, y eso no pasa en ningún otro país. Yo estuve hace poco en Europa y la policía protegía a los manifestantes, algo insólito, que los colectivos paramilitares entren a tu universidad a reprimirte porque piensas distinto. Entonces, ¿qué realidad vivimos en el país? Una realidad que pasa nada más en BTV o en los medios de comunicación del gobierno para decir que todo está bien. Eso es falso. Los estudiantes nada más contamos con algunas redes sociales, con medios internacionales como que lo sacaran de la parrilla, y lo único que nos queda es llegar a los barrios, ir a la calle y buscar estrategias para que la gente no caiga en el conformismo, para que no seamos un país como Cuba, que los Castro lo tienen destruido, donde ella, como es socióloga, debe saber que las madres y los padres tienen que prostituir a sus hijos para que puedan comer, donde reciben un puñito de arroz y el sueldo mínimo es paupérrimo. Entonces, Venezuela, los estudiantes no queremos que caiga en eso, y vamos a luchar por todos los venezolanos, escúchese bien, por todos los venezolanos, para reconciliarlo, que los partidos se están peleando, que el centro se está peleando, que se peleen ellos. Nosotros queremos hacer la nueva política en el país, que no sea caudillista, que no sea militarista, queremos una república que tenga inclusión para todos, que tengan los estudiantes de izquierda, las personas de derecha, y que luchemos por el país para salir adelante. Que sí, que hubo manifestaciones violentas, pero expliquen entonces en San Cristóbal cómo esa gente se defendía de los tupamaros, cómo se defendían de la gente que venía a reprimirlo cuando le lanzaban bombas limonas dentro de sus casas y lo iban a asesinar. Entonces, ¿quiénes son los violentos? ¿Quiénes son los que persiguen? Eusebio, llama la atención que hablas de que ustedes quieren una política nueva y que no tenga que ver con caudillismos ni de nada por el estilo, pero yo, siendo muy objetivo, también me pregunto, bueno, ¿cuál es la política que no se quiere con el caudillismo dentro de la oposición? Sí pareciera que se obedece a Henry Ramos Salud, cuando se obedece a Ramón Guillermo Aveledo, cuando se obedece a Ramón José Medina, cuando se obedece a una serie de políticos que forman parte de esa vieja república, de la Cuarta República, de la vieja política, y que los jóvenes de ahora o son estudiantes que están en las calles protestando, muchos arriesgando su vida, otros ya murieron lamentablemente o fueron heridos. Leopoldo López está detenido y a otros los tienen ahí como se dice en Venezuela, en salsa para meterlos presos. Seamos sinceros, tal vez dirán algunos venezolanos sobre qué es lo que busca la oposición y cómo manifestar dentro del estudiantado, y tomando la palabra de la profesora Stelling, ¿cuál es el norte que tienen los estudiantes? Porque me has hablado de muchas cosas y sigue allí en el discurso, que para mí me parece un poco retórico: no queremos ser como Cuba. Pero es que Cuba no es Venezuela ni Venezuela es Cuba. Son dos cosas distintas que están ocurriendo. Claro, claro. Bueno, yo retomo algo que dijo ella, muy importante, sí, que es el proyecto de reconstrucción de país. Para mí eso es full importante, que los estudiantes lo tengamos en cuenta, lo planteemos a la gente y le demos objetivos de por qué tienen que protestar, que para mí es la única herramienta que nos queda en Venezuela para alzar la voz. Mira, del tema de Henry Ramos Ayú, de Ramón Guillermo Aveledo, de Ramón José Medina, allá ellos con su discurso, yo pienso que eso que yo te dije del caudillismo ha pasado en muchos años, y por eso es que los estudiantes tienen credibilidad, porque nosotros no somos ni en la cuarta ni en la quinta como el régimen nos acusa. Nosotros venimos nada más de un periodo que en su mayoría fue del presidente fallecido Hugo Chávez. Entonces nosotros no pueden criticarnos por eso. Estamos cansados de la división, estamos cansados de la polarización, estamos cansados del odio, que como uno se viste bien en el metro, entonces tú eres burguesito, tú eres de la derecha, y eso no tiene que existir en Venezuela. Entonces nosotros planteamos que en Venezuela, como dijo el doctor Arturo Prietri, se invierta el petróleo en la producción, que tengamos igualdad social para todos, que tengamos un país con inclusión, que no haya más hampa común, que se respeten las normas, que no haya anarquía. Ese es el proyecto que queremos dar nosotros. Y obviamente, con un régimen que te persigue porque están aferrados al poder, ¿cómo lo logramos? Lo logramos protestando, porque no vamos a callarnos. Y eso es lo que tú acabas de decir. Si yo hoy, lo que estoy diciendo aquí,
en un medio de comunicación que sé que lo deben estar buscando porque nos persiguen a través de los teléfonos, de nuestras direcciones, a través de nuestras familias, no sabemos qué nos pueda pasar mañana. Y ese es el miedo que tenemos. Ustedes también entrevistaron a Douglas Morillo. ¿Dónde está Douglas Morillo actualmente? En el SEBIN. Entonces, ¿por qué? Por alzar la voz nos meten presos, nos torturan, nos reprimen y nos asesinan. Yo creo que eso no es permitido en países democráticos, entre comillas, y por eso que estamos luchando. Nuestro papel fundamental es salir a las calles a decirle a la gente que hay esperanza de un mejor país. Y esas esperanzas se logran protestando, porque obviamente no hay otra salida actualmente. Vamos a luchar porque un CNE sea imparcial, porque se elijan a los rectores para que haya una salida democrática de este régimen. Vamos a luchar porque haya un Tribunal Supremo de Justicia imparcial, para que los poderes públicos respondan a toda la sociedad civil y para que el poder sea desde abajo para arriba. No que un régimen decida qué tiene que hacer todo el mundo, o que dependan de ellos para que le den un saquito de comida, o para que le den una casita, y después no tengan agua y no tengan electricidad, porque está pasando en todo el país. Nosotros queremos que haya igualdad de condiciones, que el pueblo sea el que decida, porque obviamente están los errores de los partidos es que solo quieren un poder electoral, que gana capitalizar a la gente y luego que se olviden de ella. Y nosotros no queremos eso, nosotros queremos que la gente realmente sean los que decidan y que no sean abandonados. Ese es el papel de los estudiantes para mí. Eusebio Costa, me estoy hablando por todo. Para mí eso es lo que debe perdurar y hay que darle confianza a la gente que sí se puede lograr y que Venezuela tiene una esperanza y una política nueva.